¿Qué tal, queridos amigos? Lamentablemente, en el mundo ya se perdieron más de 1 millón de vidas como consecuencia de la enfermedad SARS-CoV-2, el COVID-19, para decirlo con la claridad con la que siempre nos expresamos. Pues bien, 1 millón de muertes no es comparativamente semejante a los 20 millones que causó la influenza española hace más de 100 años. Aquella vez, 1/3 de la población mundial fue afectada por la influenza. Ahora parece que los números no son tan graves porque hay métodos para tratar de subsanar la expansión de la pandemia. Sin embargo, en nuestro país, la mala administración de la pandemia nos lleva a ocupar oficialmente uno de los lugares peores dentro de los decesos que se han producido en cada país. Ocupamos el 4º lugar oficialmente, con 80,000 casos estimados, únicamente rebasados por Estados Unidos, Brasil y la India, que tienen poblaciones mucho mayores a las de México. Pero desgraciadamente, esos 80,000 muertos que oficialmente se reconocen como estimados, habría que multiplicarlos, otra vez les vuelvo a repetir, por el factor 3.8, el que dio el propio López-Gatell, el encargado, el escudero de López Obrador para enfrentar la pandemia y administrarla. Es decir, administrarla quiere decir suministrando los insumos necesarios, suministrando a los médicos necesarios, suministrando la lucha por encontrar la vacuna necesaria para todos los mexicanos. Se dice que va a ser gratuita, pero quién sabe cuándo tendremos la vacuna, aunque algunos funcionarios del gobierno de López Obrador se han encargado de estar gestionando la vacuna en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, como en Rusia. Me refiero al canciller Marcelo Ebrard. Pero fuera de esto, López-Gatell no da la talla. Y fíjense, si multiplicamos por 3.8 los muertos que se han producido y los infectados por obvias razones, tendríamos que México aporta al mundo cerca, es horroroso, cerca de 300,000 muertos, lo cual significaría nada menos que solo en México se están muriendo el 30% de los que han muerto en el mundo. El 30%. No me vaya a salir López-Gatell con que son cifras calenturientas. Estoy aplicando el número de muertos estimados por el factor 3.8 que el mismo López-Gatell reconoció había de aplicarse en nuestro país porque muchos no llegan a los hospitales o muchos sencillamente se quedan en casa, no tienen acceso a los hospitales por la lejanía de sus poblaciones. 3.8, ese es el factor que él dio. Y entonces los números se vuelven terríficos. Y lamentablemente el mundo avanza en cuanto a la contención de la pandemia, aunque en algunos casos, como el de España, por ejemplo, comienzan a haber rebrotes. Aquí en México se dice que no va a haber una segunda oleada de la pandemia porque nunca hemos salido ni saldremos, dicen, de la primera. Esto es un caso de cinismo increíble. No llegamos a la segunda oleada porque no salimos de la primera. Y ahora en octubre, en noviembre, pueden recrudecerse los casos oficiales 2 o 3 veces más, o sea, el doble o el triple de lo que hay ahora. Esos son de acuerdo a las previsiones oficiales que en realidad
no han sido de ninguna manera exitosas y efectivas. Más bien han sido todo lo contrario. Pero bueno, el caso es, señores, que de cada 5 muertos en el mundo, o de cada 4 muertos en el mundo, 1 es mexicano. Y si me dicen, después de escuchar esta escalofriante explicación, que no es culpa de López Obrador, es porque sencillamente o están tuertos o están ciegos. Porque es evidente que en todas las demás naciones se aplicaron medidas que resultaron, o por lo menos que aplacaron la expansión de la pandemia. Repito, ya viene la segunda oleada, no sabemos cómo les va a ir a todos los países, pero en México no hemos salido de la primera cuando ya están entrando la segunda oleada. Y esto no es nada más como consecuencia de que los gobernados nos hemos portado mal y hemos salido a la calle algunas veces, o salen a la calle porque se les ha obligado a salir para cumplir con sus obligaciones laborales. Esa es la verdad, porque se estaban muriendo de hambre muchos obreros que no estaban recibiendo ni siquiera salarios compensatorios. Tuvieron que salir y por supuesto los contagios no bajaron y las muertes no bajaron. Se hablaba mucho de que ya no iba a haber una curva ascendente, pues ya la hay. Estamos hablando de 80,000 muertos oficialmente estimados y de 300,000 si lo multiplicamos por el factor 3.8, más de 300,000. Si esto no es responsabilidad del gobierno de la República, no sé cómo llamarlo, no sé cómo decirle, no sé cómo señalarlo. Estamos en una situación caótica, catastrófica, y ya viene el 2021, con el año que se ha predicho ya como uno de los peores de la historia, peor que el de 1932. ¿Cómo va a salir del atolladero el señor López Obrador? Cuando se sepa la verdad que les estoy diciendo a ustedes, cuando se compruebe, cuando se desarrolle, cuando sea un hecho inescrutable, un hecho incontrovertible, cuando sea esto así, ¿qué va a decir? ¿Con qué cara va a hablar López Obrador de la tragedia? Y sobre todo, si viene un problema económico serio el próximo año, en donde haya desabasto y hambruna, ¿cómo pretende seguir gobernando a México? No pudo con el paquete el señor. Sencillamente es un gran opositor y un pésimo presidente. Que ya no se sigan engañando a aquellos que lo apoyan incondicionalmente. Sí, convocó a una cuarta transformación y obligó a hacer a todos los mexicanos elementos que solo lo adulen. Bueno, obligó a aquellos que se dejan manipular. A los demás, a los ricos, a los neoliberales, los metió a su gobierno como consejeros. Y a todos los que no estamos de acuerdo con él, nos ha dicho que somos conservadores. Se lo he dicho 20 veces a la cara a López Obrador. Entre usted y yo, López Obrador, el más liberal soy yo, y conozco sus ideas a perfección. Yo soy juarista de veras. Usted es un simulador y un mentiroso, y ahora además un asesino, porque carga con muchas muertes, no solo por el asunto de la pandemia, sino también por la violencia, porque ha dejado usted el territorio nacional en manos de los criminales. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.